Tuvimos reunión de varones en donde pudimos compartir, y en ese compartir salió un tema de conversación que estaba quizá un poco relacionado. Y veíamos también la distancia que había en una generación versus otra generación. Y contaban historias y cosas pasadas de cómo se hacía antes o cómo era su forma de crianza, cómo es hoy día. Y así veíamos distintas cosas y hacíamos un paralelo entre generaciones pasadas y generaciones actuales. Veíamos el tiempo en el cual estábamos viviendo, que era un tiempo distinto. Y cuando vemos esta característica que hoy día está, que es una generación distinta a las generaciones pasadas, es ahí en donde la iglesia también debiera entender que las generaciones van avanzando. Ayer decíamos, en uno de esos tantos temas que hablábamos, decían, hoy día los chiquillos no quieren trabajar. Y si quieren trabajar poco y ganar harto. Y esa es una generación distinta a la generación que quizás otras personas estaban acostumbrados a vivir. Antiguamente se trabajaba mucho y se ganaba lo que se podía. Hoy día esta generación nueva quiere trabajar poco y ganar mucho. Y son distintas realidades. Y la iglesia tiene que ir caminando con este cambio generacional que se está dando. Y sin embargo, la Escritura nos muestra, nos muestra diferentes tipos de generaciones que se han dado. Vemos por medio de la Escritura hombres que marcaron sus generaciones, hombres que influyeron en su generación. Y yo la pregunta hoy día es, ¿cómo nosotros podríamos llegar a ser esta generación nueva? Porque en definitiva, Dios anda buscando hombres que quieran ser participantes de esta nueva generación. Porque esta generación no tiene que ver, y lo hemos conversado, no tiene que ver con la edad. Esta generación en la cual hoy día el Señor está haciéndonos partícipes no tiene que ver con edad, no tiene que ver con cuán tú mayor eres o cuán menor eres, sino que Dios está buscando una generación distinta, una generación que se desmarque de las otras generaciones. ¿Sabes? Y es por eso que Daniel, ¿sabes?, se destacaba de en medio de un lugar, ¿sabes?, donde era hostil, como Babilonia. Daniel, un hombre, un joven, ¿sabe? Él decidió el no contaminarse, él decidió vivir una vida distinta a cómo se vivía en todo el imperio babilónico. ¿Sabe? Y marcó una generación, marcó un espacio. Y ese hombre fue distinto. Vemos la diferencia que hay entre un Josué y un hombre llamado Moisés. Generaciones distintas, generaciones que las separa no tan solo lo que ellos hicieron, sino que les separa también su mentalidad. Les separa la verdad que ellos habían conocido. Y cuando nosotros hablamos acerca de esta nueva generación, uno tiene que preguntarse cómo yo puedo llegar a ser esta nueva generación. Y es ahí en donde nosotros debiéramos empezar a vivir. Es ahí en donde nosotros debiéramos empezar a buscar lo que Dios espera de nosotros. Esta predicación yo le puse un nombre muy sencillo, una generación y sus características, una nueva generación y sus características. Y quiero que veamos solamente dos características que debiera tener esta generación nueva. Dos características que Dios busca en esta generación. Y quizás Dios no la encuentra a cabalidad.
Y mire, si usted va al libro de Lucas, en el capítulo 5, en el versículo 39, habla acerca de esta generación, habla acerca de esta distancia que hay de una generación a otra generación, y el texto lo muestra a través de unos elementos. Versículo 36, perdón. Lucas 5:36. Y mire, el texto dice así, de esta forma. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Cuando usted lee este texto, es inevitable el no darse cuenta que hay elementos que marcan algo nuevo y algo viejo. El texto lo dice muy, muy claramente y lo señala con un trozo de ropa, un trozo de vestido. Y dice que nadie pone un remiendo nuevo en un vestido viejo. Porque dice que el nuevo va a tirar del viejo y lo va a romper, en otro texto, haciendo la misma alusión. Aquí dice el texto, dice, y nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en el vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. ¿Sabe lo que el texto está diciendo? Está diciendo que son incompatibles lo viejo con lo nuevo. Lo viejo con lo nuevo es incompatible. Y aquí la pregunta que nosotros debiéramos hacernos. Esta generación en la cual hoy día la iglesia está viviendo es compatible, ¿sabe?, con la generación que Dios está levantando. Porque el remiendo nuevo con el remiendo viejo, por más que usted lo junte, dice el texto, dice que no armonizan. Y cuando dice que no armonizan es que no pueden estar juntos. Otro texto dice que del nuevo empieza a tirar, empieza a jalar, hasta que el viejo se rompe y dice que se hace aún mayor la rotura. Entonces cuando uno comienza a ver esto de esta generación que Dios está levantando, uno comienza a entender que hay dos posturas, una generación antigua y una generación nueva. Y esta generación nueva, según lo que comienza a decir el texto más adelante, dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo no logra sostener, la vasija vieja no logra sostener el vino nuevo. Y al final se pierde no tan solo el vino, sino que también se pierde el odre. Y es por eso que el texto dice, mejor echar el vino nuevo en un odre nuevo. Y dice, y ambos se van a conservar. Ambos van a ser idóneos, compatibles, para poder sostenerse el uno con el otro. Entonces la pregunta es, hoy día esta generación será compatible con lo que Dios está haciendo. Esta generación tendrá la capacidad de sostener, ¿saben lo que Dios va a hacer? Cuando Jesús comienza su ministerio público, cuando Él ya sale a las calles, cuando Él comienza a andar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en donde Él anduvo, en todas las aldeas, ¿sabe? Él se comienza a rodear, y sobre todo en Jerusalén, ¿sabe? Se comienza a rodear con hombres, ¿sabe? Que en los cuales Él comenzaba a chocar. Y Jesús comienza a chocar con la clase religiosa de Israel. Y cuando Él comienza a chocar con la clase religiosa, no es que ellos no creyeran lo mismo que Jesús creía.
Todos los fariseos, ¿sabe? Todos los hombres que eran letrados, aquellos que eran la cúpula de la parte religiosa de Israel, ¿sabe? Creían en Dios. ¿Sabe cuál era el tema? El tema es que no supieron entender, ¿sabe? Que lo nuevo, ¿sabe? Había llegado. No lograron entender que lo nuevo, ¿sabe? Estaba posicionado, ¿sabe? En el mismo lugar en donde ellos estaban compartiendo. No se lograron dar cuenta que Jesús era el vino nuevo, ¿sabe? Que estaba caminando por Jerusalén, que estaba caminando por las aldeas. No lograron entender, ¿sabe? Y es más, llegaron al punto de sacrificarle, de entregarle y que Él fuera muerto. Cuando veo este texto, no tan solo veo estos elementos, sino que yo logro ver, ¿sabe? Dos naturalezas. Y esa es la primera característica que hoy día esta generación nueva que Dios busca, esta generación nueva que Dios está levantando, es una generación distinta en su naturaleza. Y es por eso que Jesús chocaba con la clase religiosa, porque la clase religiosa no tenía su naturaleza. Vivía en una vida de religión, vivía una vida de religiosidad, pero su naturaleza no había cambiado. ¿Sabe? Y es por eso que Jesús se presenta en el libro de Juan. ¿Sabe? Se presenta un hombre de noche. Si usted va al libro de Juan, por favor, el libro de Juan en el capítulo 3, en el versículo 1. Es por eso que un fariseo se presenta de noche a Jesús. Y mire lo que sucede. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Sabe? Este texto habla, Jesús comienza a hablar con Nicodemo. Este hombre fariseo llega a Jesús de noche y comienza a hablar. Y Jesús le dice: ¿sabes, Nicodemo? Es necesario que tú nazcas de nuevo. En otras palabras, Jesús le está diciendo: ¿sabes, Nicodemo? Es necesario que tú cambies de naturaleza. Tu naturaleza que tú has llevado, la naturaleza que tú estás viviendo, es una naturaleza muy distinta a la naturaleza que yo quiero mostrar, a la naturaleza que yo hoy día estoy mostrando. Esta naturaleza, Jesús le dice: es necesario que tú nazcas de nuevo, que haya un nuevo nacimiento en ti. Y para que haya un nuevo nacimiento en ti, entonces es necesario que tú, Nicodemo le dice: es necesario que yo vuelva a entrar en el vientre de mi madre para volver a nacer. Y Jesús le dice: pero Nicodemo, tú siendo maestro aún no logras entender nada. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le dice a Nicodemo que él tiene que nacer de nuevo, para que él pueda ser una nueva criatura, para que él pueda volver a optar a esta nueva generación que Dios estaba llamando, a esta nueva generación que Dios estaba levantando, una generación que pudiera cambiar su naturaleza. Ahora la pregunta es: la iglesia en la cual hoy día nosotros vivimos, ¿cuál será la naturaleza que tiene? ¿Cuál será su naturaleza? ¿Sabe? Nicodemo, un fariseo, un hombre de la ley, un hombre que sabía, un hombre que entendía, Jesús le dice: es necesario que tú nazcas de nuevo. Si usted va al libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 5, vamos a ver lo que dice ahí. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros,
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Dice, pero ahora dejad también vosotros estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ni mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sabe lo que dice el texto? El texto está mostrando un hombre viejo y un hombre nuevo. El hombre viejo vive según la carne. El hombre viejo vive según sus pasiones, sus deseos. Pero dice el texto en el versículo 9, dice, mientras los unos, dice, no mintáis los unos a los otros, dice, habiendo despojado del viejo hombre, ¿sabe? Con sus hechos. ¿Saben lo que pasa? Es que la iglesia hoy día necesita volverse a revestir del nuevo hombre. La iglesia necesita volverse a revestir de este nuevo hombre. La iglesia ha ido caminando, ¿sabe? Y ha quedado obsoleta en este transitar generacional que hoy día estamos viviendo, en este cambio generacional. ¿Sabe? La iglesia ha ido quedando obsoleta, ¿sabe? Por cuanto no se ha vestido del nuevo hombre. ¿Sabe? Cada día, ¿sabe? El hombre comienza a vivir como vivía antes. Comienza a pensar como pensaba antes. ¿Sabe? Comienza a hablar, comienza a practicar. ¿Sabe? Y el texto en el Colosenses dice, pero habiendo despojado del viejo hombre conforme a sus hechos, dice, revestido del nuevo. Dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sabe lo que ha sucedido? Ha sucedido que la iglesia no se ha ido renovando en este vestir del nuevo hombre. Según la imagen del que lo creó. ¿Sabe? Y obviamente está hablando de nuestro Señor. Está hablando de Dios. ¿Sabe? La iglesia debiera ir vistiéndose de cómo Él era, de cómo Él es. Sin embargo, la iglesia hoy día le cuesta vivir, ¿sabe? Una vida de una naturaleza nueva, de una naturaleza transformada. ¿Sabe? Y esa es la realidad de la iglesia. Esa es la realidad de que hoy día nosotros vivimos. Una iglesia que intenta vivir, pero en definitiva no vive, sino que vive conforme a sus deseos, a sus pasiones, a sus pensamientos, a lo que habla, a cómo actúa. Le cuesta vestirse de este nuevo hombre. Pero el libro de Gálatas dice, pero los que son de Cristo, en el Gálatas capítulo 5, en el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sabe? Esta generación lo que necesita es una generación distinta. ¿Sabe? Y es por eso que es muy ponderado José en medio de Egipto. Es por eso que es muy ponderado Daniel en medio de un sistema babilónico. ¿Sabe por qué? Porque ellos lograron vestirse de Cristo, ¿sabe? Y crucificar su carne, crucificar sus deseos, sus pasiones. Era fácil vivir en Babilonia, ¿sabe? Comiendo la comida del rey, vistiendo la ropa real, ¿sabe? Era fácil hacer todo lo que Babilonia hacía. Lo que era difícil era vestirse de Cristo, era vestirse de la esencia de Dios, ¿sabe? Tal cual como lo hizo José en un lugar, ¿sabe? En donde se servía de otra forma. ¿Sabe? La iglesia le ha costado, pero la iglesia debe volver, ¿sabe? A experimentar, a vivir esta vida nueva, esta vida distinta, esta vida en donde uno se viste de Cristo. Porque dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta generación nueva, ¿sabe? La primera característica que debiera tener esta generación es una generación que ya no vive para sí, sino que vive para Él.
Una generación que no vive para sí, sino que piensa en Él, vive para Él. Y es aquí en donde comienza a desmarcarse una generación de otra generación. Es ahí en donde tú comienzas a quedar, ¿sabe? De un lado de la vereda o del otro lado de la vereda. Cuando Jesús se acerca a sus discípulos y le dice, ven y sígueme, entonces dice ellos al instante, dice, dejaron la red y le siguieron. ¿Sabe? Ellos se pusieron de parte del Señor, pero hubo un hombre llamado joven rico, el texto así lo nombra, un hombre llamado joven rico. ¿Sabe? Dice Jesús, dice que le invita a poder participar, pero él dice que no decide por él, sino que él piensa en sí mismo. Y al final dice que él se va y comienza a vivir su vida como siempre la vivió. El tema es que Jesús lo desechó. Jesús le dijo, no, tú no puedes ser parte mía. No, ¿sabe lo que sucede? Es que la gente se va a segmentar en qué generación quiere estar. La gente se va a segmentar en dónde quiere participar. Pero aquellos que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos son aquellos que pueden ser partícipes de esta nueva generación, de esta generación en la cual Dios está llamando. Ese debiera ser el primer elemento, la primera característica que esta generación debiera tener. Ahora la invitación es que nosotros podamos vivir, experimentar el poder vivir en esta generación nueva, en esta generación que Dios está levantando, en esta generación que Dios está llamando. El punto es que Él tengo que hacer, es por eso que Jesús dice, el que quiere venir en pos de mí, entonces niéguese cada día, tome su cruz y sígame. Porque esa es la mecánica, porque eso es la forma. No hay otra forma de cómo seguirle, no hay otra forma de cómo servirle, no hay otra forma de cómo Él te pueda considerar. ¿Sabe? Usted pregúntese por qué muchos hoy día no están en este lugar, por qué muchos hoy día no asisten a un lugar. ¿Sabe? La respuesta es muy simple. ¿Saben? No están dispuestos a sacrificarse, no están dispuestos a morir, ¿saben? No están dispuestos a vivir, ¿saben? Una vida distinta. Para ellos les fue fácil el vivir, ¿sabe? Como vive cualquier persona en el mundo. Les es fácil vivir, pero aquellos que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, entonces dice, son de Cristo. Una generación nueva, Dios está buscando una generación que pueda vestirse de Él, que pueda representarlo. Otro elemento que Dios busca de esta generación distinta es una generación que pueda creerle a Dios. Porque la pregunta es, ¿de qué me sirve hoy día? ¿Sabe? Ser una persona distinta en mi actuar. ¿De qué me sirve hoy día ser transformado? ¿De qué me sirve hoy día, sabe, ser renovado por el Espíritu? ¿Sabe? Estar revestido de este nuevo hombre. ¿Sabe? Si no tengo la capacidad de creerle. ¿Sabe? Y eso es lo que marca una generación de otra generación. La generación en la cual hoy día estamos viviendo, Dios necesita hombres que le puedan creer. Y esto no es con tu capacidad, no es que tú tengas que ser capaz. ¿Sabe? Esto es solamente un don de Dios, el poder creer. Dios levanta muchos hombres en la Escritura. ¿Sabe que podemos ver hombres que le creyeron? Hombres que tenían una mentalidad distinta. Hombres que tomaron desafíos.
¿Sabe? La tierra, cuando Josué fue a tomarla, la tierra estaba ocupada, habían hombres, había otros pueblos, habían otras naciones. Y efectivamente lo que Josué vio, ¿sabe? Y lo que vieron los otros hombres, fue una realidad. No es que los 10 hombres que fueron los 12 espías, recuerda, y 10 hombres vieron gigantes, no es que ellos estuvieron exagerando. Efectivamente había gigantes, efectivamente, ¿sabe? La tierra estaba ocupada, efectivamente ellos se sentían como langosta, ¿sabe? Delante de estos hombres. ¿Sabe cuál era la diferencia entre Josué y Caleb y todos los otros hombres? Era su mentalidad, era lo que ellos creían, ¿sabe? Era la fe que ellos tenían, ¿sabe? En Dios. Ellos habían entendido que si Dios lo había llevado hasta ahí, entonces Dios también iba a ser aquel que les iba a librar. ¿Y sabe cómo se llama eso? Se llama fe, se llama creerle a Dios. ¿Sabe? Por eso que los otros hombres, en definitiva, después murieron. Porque lo que se antepone a la fe, ¿sabe? Es la incredulidad. Y lo que caracteriza a esta nueva generación, ¿sabe? Es la incredulidad. La iglesia se ha vuelto una iglesia incrédula. Sin embargo, esta generación nueva, ¿sabe? Necesita ser una generación que le crea a Dios. Pero muchas veces no le creemos. ¿Saben? Muchas veces no le creemos a Dios, y no estoy diciendo de esa fe que usted tiene en creer en Dios. Yo sé que usted cree en Dios y yo sé que usted tiene esa fe arraigada en su corazón. Yo sé que usted cree en Dios. El tema es que usted no le cree a Dios. ¿Sabe? Y eso marca una generación distinta entre Josué, ¿sabe? Y Moisés. Josué comienza a creerle a Dios, comienza a creer. Josué comienza a mirar el pasado y se da cuenta que todas las cosas que Israel había vivido, ¿sabe? Dios había estado allí. Y en otra oportunidad lo he dicho, para Josué fue fácil, ¿sabe? El experimentar, el dar 7 vueltas, para él no era una locura. Si él había visto caer maná del cielo, para Josué no era una locura, ¿sabe? Darse 7 vueltas. Porque él había visto que su calzado no se había desgastado. Para Josué no era una locura decirle: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón, y todo el sistema solar se detuvo. ¿Sabe? Para él no era locura, porque él había experimentado al Dios, ¿sabe? Que durante 40 años lo había sustentado, le había cubierto, le había tapado del sol, ¿sabe? Le había cubierto la noche, le había cubierto de mucho calor, de mucho frío, ¿sabe? Le había dado su vestimenta. Alimento no faltaba. ¿Sabe lo que pasaba en Josué? Josué lo único que hacía era caminar en fe. Él creía. Y así Dios actuaba con él. Y esa marca una generación de otra generación. Es por eso que toda esa generación, ¿sabe? Murió en el desierto, no lograron entrar a la tierra prometida, porque no tenían la capacidad de creerle a Dios. Lo que marca hoy día esta generación, la cual hoy día estamos viviendo, es una generación, ¿sabe? Que es una generación incrédula. Pero ¿sabe qué dice el libro de los Hebreos en el versículo 11? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 16. Dice: pero sin fe es imposible agradarle. Entonces, ¿cómo esta generación puede agradar a Dios? ¿Sabe? Si no tiene fe. El libro de los Hebreos comienza a nombrar y dice: tenemos una gran nube de testigos. ¿Sabe? Y esa gran nube de testigos que el libro de los Hebreos nombra, ¿sabe? Dice, comienza a hablar de todos aquellos hombres que tuvieron fe y que le creyeron a Dios. Sin fe es imposible agradarle. Mire, me gustaría que usted fuera al libro de Marcos. En el libro de Marcos, en el capítulo 9, hay una historia
que si yo creo que usted la ha visto muchas veces, ¿sabe? Y ocupamos una frase al terminar esta historia que generalmente la iglesia la ocupa. Mire lo que dice el libro de Marcos en el capítulo 9, versículo 14. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, hablando Jesús, ¿qué disputáis con ellos? Y ellos respondiendo, uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tome le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondió él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vino a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra, se revolcaba y echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para meterle, pero si no puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Usted se conoce esa frase, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, respondió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Jesús llega al lugar donde están sus discípulos. Sus discípulos están liberando a un hombre, un muchacho. Pero los discípulos no pueden hacerlo. Llega Jesús, el padre del niño le dice, ¿sabes qué? Tus discípulos hace mucho rato están tratando de liberar a mi hijo, pero no pueden hacerlo. Y Jesús le dice, oh generación incrédula, oh generación malvada, perversa, ¿hasta cuándo es de soportar? Jesús manda a traer al niño, al muchacho, dice 2 o 3 cosas, le dice, te mando que salga fuera, y dice que al instante salió el problema que tenía este muchacho, el espíritu que le atormentaba. Se acercan sus discípulos. Una vez que ya entrando a casa, el muchacho ya está bien, sus discípulos entran a casa y le dicen, maestro, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y tú sí pudiste. Y Jesús le dice, mire, este género no sale sino con oración y ayuno. La pregunta es, ¿a qué Jesús se está refiriendo? ¿Jesús a qué se refiere? Cuando le dice este género no sale sin oración y ayuno. ¿A qué se refiere el texto? El texto se estará refiriendo
al demonio o al espíritu, mudo y ciego. ¿A qué se estará refiriendo? ¿Sabe a qué se refiere? El texto se está refiriendo a la incredulidad. Pero muchos piensan que Jesús se está refiriendo a este género. Este género no sale sin oración y ayuno. Piensan que se está refiriendo, ¿sabe?, al demonio, al espíritu que le atormentaba a este niño. Y Jesús le está diciendo, muchacho, este género no sale sin oración y ayuno. En otras palabras, le está diciendo, la incredulidad no sale si tú no tienes oración y ayuno. La incredulidad no sale si no tienes oración y ayuno. Y no estoy diciendo que hay que orar, porque sí hay que hacerlo. Y no estoy diciendo que hay que ayunar, porque sí hay que hacerlo como una práctica, ¿sabe?, religiosa. No es que Jesús, escuche esto, no es que Jesús el día anterior justo había orado y justo había ayunado, ¿sabe? Y es por eso que le resultó. Y sus discípulos no lo hicieron. El texto no está tratando de decir eso. El texto está tratando de decir, ¿sabes?, que se necesita oración y ayuno, o sea, una vida espiritual, una práctica espiritual, ¿sabes?, para que se produzca fe. Y cuando se produce fe, entonces tú puedes decir, ¿sabes?, y las cosas suceden. Entonces tú puedes vivir, ¿sabes?, una vida de fe, una vida de poder creer. Y eso es lo que nos distancia, ¿sabe?, de la generación que Dios está buscando, a esta generación la cual hoy día estamos viviendo. Una generación que puede creerle, una generación que puede experimentar, una generación que pueda vivir con Él, que pueda vivir en su presencia, una generación que tenga la capacidad de compartir con Dios, porque tú cada vez que compartes con Dios en esta oración y ayuno, como aquí lo dice, entonces tú comienza a crecer en ti la fe. Mire, si usted va a la misma historia en el libro de Mateo, vamos a leer la misma historia, está un poco más resumida en el libro de Mateo. En el libro de Mateo capítulo 17, y usted se va a dar cuenta, ¿sabe?, que la incredulidad es aquello que necesita oración y ayuno, es el antídoto para la incredulidad. Es la oración y el ayuno que en definitiva, esas dos palabras usted coloque de signo igual, relación con Dios. ¿Sabe?, puede transformar la incredulidad en fe. Dice, cuando llegó el gentío, 17:14, del libro de Mateo 17:14, dice, cuando llegó el gentío, vio a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en fuego y muchas en el agua. Y le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Mire cómo Jesús comienza a enojarse. Mire las palabras de Jesús a sus discípulos. O le dice, oh generación perversa, oh generación, le dice, incrédula, ¿hasta cuándo tengo que soportarlo? ¿Hasta cuándo tengo que estar con vosotros? Porque si hay algo que desagrada a Dios, ¿sabe?, es un hombre sin fe. Al contrario, a la inversa, algo que agrada a Dios, un hombre que agrada a Dios es un hombre que tiene fe. Le dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo acá. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó desde aquella hora. Quedó sano desde aquella hora. Dice, y viéndole entonces los discípulos, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sin oración y ayuno. Jesús le dice a ustedes, le faltó la fe, le faltó el creer. Y el texto vuelve a decirle, este género no sale sin oración y ayuno. Este género de la incredulidad, ¿saben?, no sale si no hay oración y ayuno. Y no quiero que usted lo haga como una práctica religiosa. ¿Saben? Muchas congregaciones, ¿sabe?,
Cada cierto tiempo hacen un ritual que aparece en la Escritura, como por ejemplo el lavatorio de pie. ¿Sabe? Y lo hacen como un ritual. Y yo vengo y coloco un librillo, coloco una fuente con agua, ¿sabe? Y comienzo a lavarle los pies a mi hermano. ¿Y sabe lo que sucede? La iglesia eso lo hace como un sentido religioso. ¿Sabe? Eso lo hace como cumpliendo una rutina, cumpliendo una parte de la religión, que es lavar los pies. Jesús le lava los pies a sus discípulos. Pero al día siguiente, cuando mi hermano necesita de mí, cuando mi hermano necesita, ¿sabe?, de mi servicio, entonces yo no estoy disponible. Entonces yo no estoy dispuesto. Entonces, ¿de qué me sirve lavarle los pies? ¿Sabe? Si cuando verdaderamente tengo que ejercer, ¿sabe?, mi servicio no lo hago. ¿Sabe qué es eso? Eso es religión. El lavar los pies, ¿sabe?, en un lugar, haciéndolo religiosamente, y cuando tengo que hacer el servicio no lo hago, entonces el lavatorio de pies fue solamente religión para saciar, ¿sabe?, mi conciencia, para poder alinearme, ¿sabe?, con lo que Jesús un día hizo. ¿Sabe lo que se transforma hoy día la oración y el ayuno para nosotros? No es que tú tengas que vivir en ayuno, ni tengas que vivir en oración. Si tú puedes hacerlo, hazlo, porque es un ejercicio bueno. Pero ¿sabe lo que el texto está diciendo? El texto está diciendo, es necesario tener relación conmigo, es necesario tener relación con Dios, ¿sabe?, para que la fe comience a acrecentarse. ¿Cómo viene la fe? Dice el texto. Dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de oír, es ahí en donde, ¿sabe?, comienza a entrar la incredulidad a esta generación. Esta generación debiera partir de la base de esta característica, de estas dos características. Número uno, vivir una vida revestida del nuevo hombre, una vida conforme a lo que Dios está pidiendo, al nivel que Dios está pidiendo, una generación que está dispuesta a sacrificar, ¿sabe?, su carne con sus pasiones y deseos, una generación que esté dispuesta a llevar la cruz cada día y seguirle. Pero Dios también demanda de esta generación, ¿sabe?, una generación que pueda creerle. Cuando estos dos elementos se comiencen a juntar, ¿saben? La iglesia va a comenzar a avanzar, la iglesia va a comenzar a crecer, ¿saben? La iglesia va a comenzar a vivir de una forma distinta. Dios va a comenzar a mirar la iglesia de una forma distinta. Dios va a comenzar a mirar tu vida de una forma distinta. Pero este género no sale sin oración y ayuno. Comencemos a vivir una vida distinta. Comencemos a vivir una vida que marcará generaciones. En este tiempo en donde se necesitan hombres que marquen directrices, en este tiempo en donde se necesitan hombres que marquen el camino, hombres que muestren el camino, que muestren el camino más exactamente de cómo hoy día se está llevando. Dios necesita hombres que tengan la capacidad de conquistar. Dios quiere una generación nueva que pueda resistir al sistema. Anoche conversábamos y yo le decía, para mí este tiempo en el cual hoy día estamos viviendo va a ser el mejor tiempo de la iglesia. Y yo así lo creo. Yo creo que este tiempo en el cual hoy día estamos viviendo va a ser el mejor tiempo de la iglesia. Porque no está más próximo a salir el sol cuando está más oscura la noche. No está más próximo, ¿sabe? Está más próximo cuando está más oscuro, es cuando va a amanecer.
¿Sabes? Va a ser el tiempo de la iglesia, va a ser el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabes? Va a ser el tiempo de la manifestación nuestra. Mientras más los oprimían, entonces ellos tanto más se multiplicaban. ¿Sabes? Mientras la iglesia comienza a sentirse presionada, ¿sabes? La iglesia va a comenzar a crecer, la iglesia va a comenzar a servir, ¿sabes? La iglesia va a comenzar a vivir su mejor tiempo. Así lo vivió la iglesia primitiva. Mientras ellos iban perseguidos, mientras ellos estaban siendo oprimidos, entonces ellos se comenzaron a multiplicar. ¿Sabes? Este sistema en el cual hoy día estamos viviendo, este tiempo en el cual nosotros vivimos hoy día, es un tiempo en donde el sistema comienza a presionar a la iglesia, comienza a arrinconarla. Pero ¿sabe lo que se necesita? Se necesita tan solo de un hombre, ¿sabe? Que tenga la capacidad de ser revestido de este nuevo hombre, ¿sabe? Y que pueda creerle a Dios, ¿sabe? Es por eso que me gusta, ¿sabe? La historia de David cuando dice que todo el ejército estaba arrinconado en un lugar, ¿sabe? Escondido desde el rey hacia abajo, ¿sabe? Todo el reino estaba arrinconado, mientras que un hombre llamado Goliat salía todos los días, ¿sabe? A decirle que salga un valiente a pelear. ¿Sabes? Se necesitó tan solo de un hombre que dijo: has venido a desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Has venido a desafiar a los escuadrones del Dios viviente. No sabes con quién te has metido. ¿Sabes? Tú me puedes tener arrinconado, pero se necesita de un hombre que pueda mostrar el camino. ¿Sabe? David mostró el camino cuando mató a Goliat. ¿Sabe? Todo el ejército salió detrás de él. ¿Sabe? Persiguiéndolo a los filisteos. ¿Sabe? Y muchos murieron. Israel ganó la batalla. Pero se necesitó tan solo de un hombre que pudiera creer. ¿Sabe? Que Dios le podía librar. Cuando David se presenta delante de Saúl, le dice: yo no voy a ocupar tu arma, yo no voy a ocupar tu armadura ni tu espada. Aquel Dios que estuvo conmigo cuando me defendió delante del león y del oso, el mismo Dios me va a sacar a victoria y me va a librar delante de Goliat. ¿Sabes? Se necesita de un hombre, de una generación distinta, que marque este tiempo, que marque esta nueva etapa que la iglesia está viviendo. Este es el desafío que hoy día tenemos, este es el desafío que Dios nos propone. ¿Sabe? Comencemos a vivir, ¿sabe? Como Él quiere que vivamos en este nuevo hombre, y que nunca más nos desclavemos como quizás lo hacemos habitualmente. Y comencemos a creerle, porque va a ser lo que te va a sacar, ¿sabe? Del anonimato y te va a llevar. Es lo que te va a exhibir, ¿sabe? Para que muchos puedan seguirte. Señor, te damos gracias. Señor, por esto tan simple que hemos compartido, pero quizás, Señor, pueda tener